como el PRI era el único partido que dominaba en México, había otro que también tenía su registro, que era el PAN, pero no obtuvo el PAN el poder hasta el 2000 con Vicente Fox. Pero como el PRI era el partido más fuerte, compró voluntades, desviando recursos, dando empleos, recomendaciones y nombraba alcaldes, diputados, gobernadores, senadores y presidentes mediante el dedazo, a conveniencia. Pero uno de los presidentes más corruptos fue Miguel Alemán. Él y la doña, abuela del narco, crearon los cárteles aquí en el estado de Veracruz. Y para que el narco sobreviviera, con mentiras, crearon un falso narco, echándole la culpa a los inocentes y matándolos, asesinándolos, desapareciéndolos, difamándolos. Y entre las personas que utilizaron, me utilizaron a mí. En pocas palabras es lo que resumo. Pero cuando yo conocí al narco en el 93 en Mazatlán, Sinaloa, y después me lo volví a encontrar en el 97 en Mexicali y luego en el 99 también en Mexicali. Entonces, el hombre operaba en el Motel Villa Blanca, propiedad de Octavio Mijares Félix. Para eso yo no sabía que el señor se apellidaba Félix. Yo sabía que se apellidaba Mijares. Y el apoderado legal era su hijo, María Antonio Mijares Olvera. Yo no, yo no sabía de qué se trataba el asunto. No sabía por qué Reyes, que es Ramón Arellano Félix, que a su vez no se llama Ramón Arellano Félix, sino Enrique Álvarez III, se acercaba a mí, hasta que una de esas veces el hombre se detuvo, me hizo plática, me tomé unas cervezas con él, pasé a su habitación, el cuarto número, el número 15, porque el hombre siempre llegaba al número 14 o al 19. ¿Por qué al 14 y al 19? Porque en 1914 nació su abuela y esa era la clave. Luego, pero cuando yo estuve con él en la intimidad, que no fue una buena experiencia. El hombre quería que yo me lo clavara, que tuviera relaciones con él. Nomás lo único que tuvimos él y yo fue sexo oral. Pero sí nos clavamos a su mujer, a su amante en el turno, que decía que se llamaba Claudia, que no se llamaba Claudia, se llamaba Marisela. Esto lo supe porque conocí una familia de apellido, ¿cómo se llama este señor? Ricardo se llama el muchacho, Ricardo Basilio. Y él me llevó a vivir a casa de doña Leonor, su suegra, y ahí ya la señora me dijo que Claudia no se llamaba Claudia, se llamaba Marisela. Entonces era que la muchacha esta estaba siendo utilizada para que me enredara. Entonces como el narco no logró nada, entonces ella se hizo cargo de querer envolverme y tampoco yo caí en su juego sucio. Pero como ya el PRI había cometido muchos delitos en contra de los mexicanos, en contra de México, Carlos Salinas desmembró toda la industria que estaba a cargo del Estado de México, Altos Hornos de México, Minera La Mexicana de Cananea, los bancos, los aeropuertos, los puertos,
De ahí Ernesto Zedillo Ferrocarriles y sucedió el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Yo estuve en esa campaña política y conocí personalmente a Ernesto Zedillo Ponce de León y platiqué con él. Y también ya había conocido a Carlos Salinas de Gortari y también ya había conocido a Felipe Calderón y también ya había conocido a Vicente Fox antes de que fueran presidentes y también ya había conocido a Enrique Peña Nieto. Pero los fui conociendo porque me llevaban a trabajar y yo los atendía. Ellos sabían el juego que se tramó desde Poza Rica, Veracruz, con el sindicato de la sección 30, sus líderes y el sindicato de jubilados y el FRUS, Frente de Resistencia y Unidad Sindical. Entonces, cuando en 1999 yo estuve con Ramón Arellano Félix, que decía llamarse de Reyes, me, me quisieron involucrar, pero como ya el PRI ya se estaba supuestamente terminando, pasaron el poder del PRI con Ernesto Zedillo a Vicente Fox con el PAN en el 2000. Y luego, cuando yo regresé a Castillo de Tello fue porque mi mamá y mi papá habían sufrido un accidente provocado por uno de aquí, que le dieron después empleo en la presidencia y hizo cómplice de Porfirio Guerrero y de la gente de aquí de Castillo de Tello. Entonces, cuando yo regresé, ellos ya tenían la jugada de que decían de que yo me le había volteado al narco sin yo saber nada. Cuando yo regresé estaba de presidente municipal Florencio García Reyes, que así era como se llamaba el narco, Reyes. Luego, cuando estuvo de presidente municipal Santos Hernández Cristóbal, estaban ahí Antonio del Ángel, Carlos Zúñiga y Porfirio Guerrero como síndico. Ahí empezaron a atacarme. Fue cuando el narco apareció aquí, en el estado de Veracruz, y empezó el hombre a venir. Entonces, él empezó a venir para que yo me acercara a él. Pero como yo no me acerqué nunca, entonces la judicial del estado, el PRI, Pemex Poza Rica, la corrupción de la Agencia Federal de Investigaciones que estaba a cargo de Genaro García Luna y de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Entonces ellos utilizaron otros métodos y los métodos que utilizaron fue la hechicería y la santería. Como, como venía el narco y yo no me acercaba a él, entonces no había un acuerdo. Yo no me acerqué nunca al narco, a Ramón Arellano Félix, porque él nunca me propuso nada. Si él me hubiera dicho, Arturo, te vamos a utilizar y te vamos a dar dinero, pues yo me uno a la corrupción, pero como no hubo un acuerdo, nunca hubo nada, no, no hubo un pacto ni de palabra, y un acostón no significa nada. Es la lógica de la razón. Entonces, ya con todos los organismos públicos encargados de la impartición de justicia, el ejército, la AFI, la ABI, y luego la PGR, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, el sindicato de Pemex, el sindicato de jubilados, el Frente de Resistencia y Unidad Sindical en Poza Rica, se pusieron a traficar influencias y a mantenerme vigilado.
Y, y seguí yo viviendo mi vida normal para mí. Pero para ellos no fue normal, porque yo debía caer en su juego sucio y no caí. Entonces ya de esto lo que pasó es que se trajeron su santero. Ahí lo establecieron allá donde viven los Serrano Díaz, hasta allá, hasta el cerro, ahí pusieron su santero, porque en la religión yoruba y vudú, estar en un cerro es llamar a los espíritus del monte, utilizarlos, invocar males y con sus hechicerías, su santería y su sincretismo. El sincretismo es la unión de los dioses paganos que no son de la religión católica. Entonces, con los dioses de la religión vudú y yoruba, utilizaron los santos. Y allá en el cerro, allá, establecieron su brujo, su santero. Y de ahí empezaron a mandarme palomas, ardillas, cucarachas, ratones, arañas, cien pies, culebras, ranas. Te eso explico porque el que obra bien, le va bien. Y el que obra mal, le va mal. Pero todos se fueron a favor del narco. Los que eran mis amigos, las mujeres que eran mis amigas, los hombres que eran mis amigos, mis conocidos, mis parientes, todos empezaron a alejarse y empezaron a cooperar con ellos. ¿Cómo? De la manera más sencilla, como la religión yoruba y la religión vudú se basa en los espíritus del monte. La gente de aquí se compró perros, gatos, guajolotes, gallinas, gallos y todo lo que pudieran tener con tal de hacerme daño. No lo lograron porque desde el fondo de mi pensamiento, de mi corazón, de mi persona, hacía oración y quería saber la verdad. Entonces fui a la iglesia, pero no a la iglesia católica, porque la iglesia católica también es alcahuete y cómplice del crimen organizado, sino por qué mataron a Juan José Posadas Ocampo y por qué Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, vendió los derechos de la Virgen de Guadalupe a los norteamericanos. Y ahí su error, pero no fui a la iglesia católica, ahí no obtuve el conocimiento. Fui a la iglesia de los testigos de Jehová y ahí leyendo la Biblia, fui dándome cuenta de todo. Se me abrió eso que nosotros tenemos, el sexto sentido. Los sentidos son vista, olfato, gusto, tacto y otro que no me acuerdo, pero son cinco, los cinco sentidos. Es el pensamiento. Y luego el sexto es el razonamiento, la intuición, como decimos muchos. Pero aclaro esto y digo esto porque Castillo de Tello es un municipio muy pobre, donde todo se concretó a las familias más prominentes, los Garcías, los Rodríguez,
los Zúñiga, los Urrutia, los Gómez, los Barra, los González, los Serrano, los Covarrubias, los Juárez y todos, de todas las familias, aunque no escuchen sus apellidos, todos cooperaron comprándose animales. ¿Y saben por qué? ¿Por qué están mal ustedes? Porque por una razón. Prefirieron darle de comer a los perros, mantener a los perros, engañándoles y dándoles huesos y alimento, que agarrar y darle a los pobres un sustento para que se ayudaran. De ahí vino su error de ustedes, porque primero hay que darle de comer a los pobres, a los necesitados, a los faltos de recursos, a los de la tercera edad y a los niños, a las mujeres embarazadas, a todo aquel que acuda y que pida un plato de comida y un vaso de agua se le ayuda. Pero prefirieron irse por el camino falso, adorar a los perros, a los gallos, a los burros, a los caballos, y a los insectos y a los roedores y a los reptiles, utilizando todos los medios posibles para hacerme daño. Por eso marcaron su camino y lo que sucede a continuación es el castigo que ustedes van a recibir. Yo no voy a tomar venganza. No estoy acostumbrado a tomar venganza. Tomar venganza es perder tiempo. Simplemente digo, Dios mío, te los dejo. Tómalos. Castígalos tú. Como dice en la Biblia, mía es la venganza, dice Jehová. Yo pagaré. Yo retribuiré. Y eso he hecho. Ahí andan cruzándose la calle, aventándome cohetes, vigilándome todo el tiempo. Pero como tengo mi conciencia tranquila y como yo con el narco no pacté nada, no tengo por qué tener miedo y no tengo por qué pagar delitos que no me incumben, que no son míos. Piénsenlo, porque hipócritamente ustedes utilizan los gallos, los burros, los guajolotes, las gallinas, las palomas, las chachalacas y todo cuanto puedan para hacer daño. Hipócritamente se van los domingos, suenan las campanas de la iglesia y todos van corriendo a dar supuestamente gracias a Dios, alabando a Manón, el dios del dinero, pagando con un diezmo sus pecados y sus vidas egoístas, llenas de hipocresía y de mentira, tomando la Santa Hostia, difamando el cuerpo de Jesucristo de la religión católica, basada en intereses, en mentiras y en hipocresías.